Era una mañana común, como tantas otras, en el rancho El Olvido. Estaba despertando temprano, como siempre hago, para cuidar de los animales y preparar el café antes de empezar el trabajo. El rancho, ubicado en las colinas aisladas de nuestra región, es un lugar de mucha historia y leyendas, pero desde que tengo uso de razón, siempre fue un lugar de trabajo duro y rutina simple. Mi padre, Francisco, es el dueño de El Olvido. Él heredó el rancho de su padre, mi abuelo, quien, a su vez, lo heredó de su abuelo, mi bisabuelo. Ha estado en nuestra familia por más de 50 años. La tierra tiene una conexión profunda con nuestro linaje, pero esa conexión nunca fue de encantamientos o de historias de fantasmas. Al menos, así era hasta hace poco. Me llamo Santiago. Soy el hijo mayor de Francisco y Esther, como se llaman mis padres. Tengo 30 años y, desde joven, ayudo a mi padre en las tareas diarias del rancho. Trabajo con el ganado, cuido de los cultivos y soy el principal responsable del mantenimiento del campo. Mi vida gira en torno al rancho. Siempre ha sido así. Mi hermano Bruno, con 28 años, es más introvertido, pero igualmente dedicado al trabajo. Ya Celina, mi hermana menor, estudia en la ciudad y ya no vive aquí. Ella vive la vida moderna y siempre se ríe de nuestras historias de campo. Pero cuando vuelve a casa, le gusta escuchar las leyendas que a mi madre tanto le encanta contar, aunque no crea en ellas. La vida seguía normal, llena de trabajo, más feliz. El campo es fértil y a pesar del día a día duro, tenemos de todo, no falta nada en casa. Pero en los últimos meses, algunas cosas empezaron a cambiar. Algo extraño flotaba en el aire. Las noches, que antes eran tranquilas, comenzaron a ser invadidas por sonidos extraños. Yo, Bruno y mi padre, siempre escépticos en cuanto a leyendas, empezamos a notar que algo andaba mal. El viento, que antes solo silbaba entre los árboles, ahora parecía cargar una presencia. No sabía qué pensar. Incluso con todo el cansancio, las apariciones empezaron a atormentarnos. En una noche particularmente densa de niebla, volvíamos de una inspección en un campo más distante del rancho. Bruno y yo estábamos en la camioneta, el camino sinuoso frente a nosotros, cuando un brillo apareció a lo lejos. Pensé que era la luz de otro carro, pero pronto me di cuenta de que la luz no venía de una lámpara. Era una especie de reflejo, extraño, como si algo brillante estuviera ahí. Extraño, pero seguimos el viaje. Sabíamos que el camino era largo y la niebla cada vez más espesa dificultaba la visión. Mientras tratábamos de ver lo que estaba adelante, algo extraño se materializó en el camino. Era un hombre montado en un caballo. Usaba un sombrero grande y parecía estar parado, mirándonos fijamente. Extraño, pero lo más extraño era el hecho de que el hombre parecía no tener cabeza. En lugar de su rostro, había solo oscuridad. No se veía nada, absolutamente nada. Era una figura envuelta en un manto sombrío, y el caballo, negro como la noche, parecía inmóvil, como si también fuera parte de la oscuridad. Bruno trató de acelerar, pero el hombre no se movió. Parecía estar observándonos, como si nos desafiara. Yo sabía que no era posible, sabía que no tenía sentido, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que esa presencia no era natural. Traté de mirar hacia el lado de Bruno, tratando de ver su reacción, pero él estaba en silencio, los ojos fijos al frente, incapaz de desviar la atención. Solo entonces, el hombre desapareció como si se hubiera derretido en la oscuridad. El camino quedó vacío, y el único sonido era el de nuestras respiraciones pesadas y del motor de la camioneta. ¿Viste lo que yo vi?, pregunté, tratando de romper el silencio. No estoy seguro. ¿Qué fue eso?, Bruno respondió con la voz tensa. No sabía qué pensar. Mi mente estaba llena de preguntas, pero había una sensación extraña en el aire,
algo que me decía que esa aparición no sería la última. Cuando llegamos a casa, traté de convencerme a mí mismo de que aquello fue solo un truco de la niebla, tal vez algún tipo de alucinación provocada por el cansancio. Pero algo me decía que no era el caso. Esa noche no pudimos dormir. El viento parecía susurrar algo en nuestros oídos, y los sonidos de la casa se amplificaban de forma desconcertante. Sentíamos que la presencia estaba por todas partes. Traté de ignorar, intentar volver a la normalidad, pero no pude. Al día siguiente, mientras tomábamos el desayuno, la sensación de miedo aún flotaba en el aire. Mi madre preguntó sobre la noche anterior, sobre por qué llegamos tarde, pero pude notar en su mirada que ella ya sabía que algo estaba pasando. Nos miró, sus ojos llenos de preocupación. «¿Qué fue lo que vieron anoche?», preguntó con voz baja y tensa. «Nada, mamá, fue solo la niebla, no te preocupes», respondí, tratando de alejar la sensación de pavor. Pero mi madre no parecía convencida. Se levantó y fue hasta la ventana, mirando hacia el campo con una mirada distante, como si algo la estuviera perturbando. La historia de la leyenda del jinete sin cabeza siempre me asombró. «Esto no es bueno, hijos», dijo, con un tono serio. Yo sabía que ella estaba hablando en serio. Siempre tuvo una conexión con las leyendas e historias del rancho. ¿Será que aquel hombre que vimos era el jinete sin cabeza que estaba de vuelta? Pensé por un segundo. Después me reí. Recordé que usaba un sombrero. No podía ser. Claro que tenía una cabeza. Solo estaba oscuro y no pudimos ver. Los hombres sin cabeza no andan a caballo. Debía estar volviéndome loco, creyendo demasiado en leyendas. En los días que siguieron a aquella aparición, la tensión en la casa de El Olvido solo aumentó. Las extrañas sensaciones de que algo andaba mal no se disiparon. Al contrario, parecieron ganar fuerza. El viento que antes parecía traer solo la tranquilidad de la noche, ahora sonaba como un lamento distante, un susurro de mal agüero que flotaba sobre nosotros. Bruno y yo empezamos a evitarlo, pero no podíamos ignorarlo para siempre. Lo primero que cambió fue la rutina del trabajo. Incluso con el amanecer claro, un malestar flotaba sobre nosotros, y la normalidad de las tareas diarias fue reemplazada por una vigilancia constante. Siempre que subíamos a los campos más alejados, el miedo nos acompañaba. La sensación de estar siendo observado era ineludible. Era como si los propios campos, la tierra que había sustentado a nuestra familia por generaciones, estuviera de alguna forma consciente de nuestra presencia, y algo maligno se alimentara de eso. Aquella tarde, ya cansado de estar atento todo el tiempo, tomé la decisión de ir hasta el camino por donde vimos la aparición. Sentía una necesidad urgente de entender lo que había pasado, pero al mismo tiempo sabía que nada bueno podría surgir de eso. Aún así, me vi impulsado por una curiosidad que no podía controlar. Invité a Bruno a acompañarme, pero él dudó. «No sé, Santi, parece cosa de fantasmas. ¿Qué quieres encontrar allá? ¿No basta con lo que vimos?», Bruno preguntó con voz temblorosa. Yo sabía que él tenía razón, pero había algo en mí que no me dejaba descansar. Si la visión del jinete sin cabeza fuera solo una ilusión, entonces necesitábamos enfrentarla. No podíamos vivir con miedo de algo que no entendíamos. Sin muchas palabras, salimos hacia el camino. La niebla de la mañana aún no se había disipado totalmente, lo que dejaba el ambiente aún más sombrío. A los dos lados del camino, los árboles se alineaban como centinelas, casi formando una barrera natural. El camino parecía más largo de lo habitual, y cada curva parecía esconder algo amenazador. Cuando finalmente llegamos al punto donde ocurrió la aparición, el vacío frente a nosotros parecía tragarnos. El camino estaba desierto, como siempre.
Ninguna señal de vida, nada más que el silencio absoluto. Bruno me miró y pude ver que estaba tan tenso como yo. La sensación de estar siendo observado era palpable, pero no había nada ahí. Ningún hombre, ningún caballo, nada más que la niebla y el camino vacío. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Algo andaba mal. Fue en ese momento que escuchamos por primera vez un sonido bajo y arrastrado. Un trote distante, pero inconfundible. Un caballo galopando, su sonido acercándose rápidamente. La primera reacción de Bruno fue girarse y correr hacia la camioneta, pero yo, paralizado, no podía moverme. El sonido venía directamente de nuestra dirección, pero por más que miráramos, no veíamos nada. Fue cuando él apareció, la figura sombría, envuelta en un manto oscuro, montada en un caballo negro como la noche, surgió frente a nosotros con una velocidad sobrenatural. El sombrero del jinete era grande, cubriendo su rostro, pero sus hombros eran anchos y su postura rígida. El hombre parecía flotar, como si estuviera por encima de la realidad, y su caballo no tocaba el suelo. El trote parecía hacer eco alrededor, pero no había movimiento físico. Él estaba ahí de algún modo y sabía que nos observaba. Es él. Es el jinete sin cabeza, murmuré, con la voz fallando. Bruno no respondió. Él ya estaba corriendo de vuelta a la camioneta y, incluso contra mi voluntad, lo seguí. Tan pronto como entramos al carro y aceleramos para volver al rancho, la figura desapareció detrás de la niebla, tan misteriosamente como había surgido. Aquella noche, cuando llegamos a casa, estábamos en silencio. El miedo aún flotaba sobre nosotros. Las palabras de nuestra madre resonaban en mi mente. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Qué quería esa entidad después de todo? Aquella noche estuvo marcada por pesadillas. No era el tipo de pesadilla común, sino una sensación de invasión. El rostro del jinete aparecía en mi mente, sin cabeza, pero con los ojos fijos en mí. Sentía que me estaba observando en cada movimiento, en cada respiración. Desperté varias veces, sudando frío, sin poder distinguir lo que era real y lo que era solo la pesadilla. Al día siguiente, las cosas empezaron a empeorar. Nuestra madre estaba cada vez más preocupada. Ella, que siempre trató de alejarnos de las leyendas y del misticismo, ahora parecía entender que algo estaba de hecho sucediendo. Empezó a rezar más frecuentemente, murmurando oraciones en voz baja durante el día y la noche. Mi padre, Francisco, parecía más callado de lo normal, pero no hablaba sobre lo que había pasado. Él solo me miraba con una mirada de cansancio profundo, como si se estuviera preparando para algo. Celina, que había vuelto a casa por las vacaciones, estaba especialmente curiosa sobre nuestras historias. Pero cuando escuchó los relatos de Bruno y míos, sus ojos brillaron con una mezcla de incredulidad y miedo. Ella no era del tipo que creía en fantasmas, pero sabía que lo que vimos no podía ser explicado fácilmente. Insistió en que hiciéramos algo para acabar con esto, pero ¿cómo podríamos combatir algo que parecía ser intangible? Aquel fue el día en que el miedo se volvió real para todos nosotros. Las apariciones no pararon ahí, se intensificaron. Ya no era una visión esporádica en el camino, sino algo más palpable. Empezamos a escuchar el sonido del caballo galopando por la noche, incluso cuando ninguno de nosotros estaba en el camino. A veces, en el campo, el caballo parecía estar más cerca de nosotros que nunca. Y cada vez que sentíamos el trote, una sensación de muerte y desesperación nos invadía. El jinete sin cabeza nos estaba atormentando, y no sabíamos cómo detenerlo. Los días que siguieron a nuestra última aparición fueron aún más tensos. El jinete sin cabeza, el jinete sin cabeza, ya no parecía solo una leyenda distante. Se había convertido en una presencia constante,
algo que nos rodeaba, que se infiltraba en nuestra rutina diaria. Hasta los trabajadores de los campos empezaron a decir que habían visto a un jinete sin cabeza andando por el cultivo. Todos, sin excepción, relataron haber visto la aparición, cada uno más aterrorizado que el otro. Entonces, todos se negaron a trabajar de noche, sin tener que hacer. Mi padre estuvo de acuerdo, podían irse antes de la puesta del sol, pero esto empezó a afectar la rutina de trabajo del rancho. Era una preocupación. Ya no podíamos escapar de la sensación de que estábamos siendo observados. A cada movimiento nuestro, cada paso en la propiedad, el sonido de cascos de caballo, bajo y distante, hacía eco, dejándonos en alerta, como si un espectro estuviera siempre a un paso de nosotros. Bruno fue el primero en ceder al miedo. Empezó a evitar salir de noche. Cuando el trabajo en la hacienda lo exigía, se apresuraba en volver a casa antes de que el sol se pusiera, pero, incluso con el día claro, seguía con los ojos atentos al camino y a los campos alrededor. El camino que antes parecía tan familiar, ahora se convertía en un territorio de terror. Decía que sentía los cascos del caballo detrás de él, golpeando cada vez más rápido, más cerca, pero cuando miraba hacia atrás, no había nada. Solo la oscuridad. Esther, nuestra madre, empezó a hacer sus oraciones con más fervor, sus labios murmurando palabras antiguas, casi como un hechizo. Ella sabía que estaba en una guerra silenciosa, con algo mucho más poderoso de lo que cualquiera de nosotros podría comprender. Para ella, el jinete sin cabeza no era solo una maldición que nos afligía, era el emisario de algo mayor, más sombrío. Empezó a enseñarme sobre leyendas antiguas que hablaban de espíritus vengativos, muertos que no descansan y que atormentan a aquellos que se atreven a cruzar sus caminos. Yo, sin embargo, estaba empezando a dudar de todo esto. El miedo que sentía parecía más fuerte que la lógica, pero había algo dentro de mí que me decía que no podíamos dejarnos dominar por estas historias. Lo más extraño empezó a suceder alrededor de Celina. Ella también vio al jinete. Una noche, salió al porche para disfrutar de la brisa y tomar un té. Fue cuando escuchamos un grito terrible y sin pensar todos corrimos hasta donde ella estaba. Celina estaba en el suelo, aterrorizada, la taza caída a su lado, y señalaba hacia el campo a lo lejos y decía: «Allá, está allá, lo vi». Cuando miramos, también pudimos verlo. Allí estaba la figura de un jinete alejándose, de espaldas, con el caballo al galope. Usaba un gran sombrero negro brillando bajo la luz de la luna. Mi madre hizo la señal de la cruz, y mi padre frunció el ceño, pareciendo no creerlo, pero era real. Todos lo vimos. A partir de aquel día, nuestra hermana, que siempre fue pragmática y racional, empezó a cambiar. Antes llena de energía y optimismo, ahora pasaba noches en vela, pareciendo consumirse con el miedo que se apoderaba de todos nosotros. Decía que veía cosas en los campos, sombras moviéndose entre los árboles, algo que la observaba desde lejos. Una vez, se levantó en medio de la noche, convencida de que había visto al jinete en algún lugar en los alrededores de la casa. Corrió hasta la ventana y miró hacia el campo, pero, como siempre, no había nada, solo oscuridad. Nunca más fue la misma después de eso. Y el camino parecía volverse cada vez más amenazador. Mi padre, Francisco, ya no se aventuraba en él sin una razón urgente. Durante las noches, se encerraba en su despacho, los ojos cansados, y parecía que su alma estaba distante, perdida en pensamientos que yo no podía entender. Sabía que él estaba sintiendo el peso de toda aquella situación sobre sus hombros, pero no hablaba de eso. Todo lo que hacía era mirar hacia el camino desde la ventana de su sala, como si supiera, en el fondo, que el jinete sin cabeza
no desistiría hasta tener lo que quería. Fue en una noche particularmente sombría, en que la niebla cubría la casa como una capa de terror, que el miedo alcanzó su punto máximo. Bruno, de vuelta de una visita rápida a los campos, corrió hasta la casa con los ojos desorbitados, sudado y jadeante. Lo vi de nuevo, Santi. Estaba en el camino, pero esta vez, más cerca, más real que nunca. Y cuando miré hacia atrás, estaba frente a mí, sin cabeza, pero pude ver los ojos. Me estaba observando, con una rabia que no puedo describir. Me quería. No sabía qué decir. Bruno nunca había sido de creer en fantasías o leyendas. Era práctico, realista, pero ahora, con el miedo en sus ojos, la historia que contaba parecía verdadera. Yo sabía que estaba aterrorizado, y el terror en los ojos de Bruno hacía que mi propio miedo aumentara. Aquella noche, algo aún más extraño sucedió. Estaba en mi cuarto, tratando de dormir, pero los sonidos de la casa parecían amplificados por la oscuridad. Sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando, y entonces, un leve trote, como si un caballo estuviera parado fuera de la casa. Me levanté rápidamente, cauteloso, y fui hasta la ventana. El campo estaba vacío, pero el sonido continuaba. A cada paso, a cada respiración, los cascos se volvían más fuertes, más rápidos, más cercanos. De repente, la silueta del jinete surgió en la distancia. Estaba ahí, parado, mirando hacia la casa. El caballo no hacía sonido alguno, pero el aire alrededor parecía vibrar con su presencia. Sus ojos ya no estaban ocultos por el sombrero, y pude ver la furia en su mirada. Era como si nos estuviera desafiando, observándonos de una manera que nunca había experimentado. Sin cabeza, pero con una expresión llena de malicia, no sabía qué hacer. Grité por Bruno, pero no obtuve respuesta. El jinete empezó a avanzar lentamente, y el miedo se apoderó de mí de una forma tan intensa que apenas pude respirar. Cuando llegó más cerca, su presencia se volvió insoportable. El caballo se acercó a la ventana del frente y el jinete extendió la mano, como si pidiera algo, como si quisiera que yo fuera hasta él. Fue entonces que la puerta se abrió y escuché la voz de mi padre. «No te acerques». Aquella voz, firme y cargada de una sabiduría silenciosa, me sacó de la parálisis. Cuando miré hacia la puerta, mi padre estaba ahí, observando al jinete con los ojos fijos, inmutables. Él sabía lo que era. Él sabía lo que el jinete quería. Cuando volví a mirar al frente, el jinete había desaparecido, sin dejar rastros. Mi padre me mandó entrar, cerró la puerta rápidamente y me dijo que no la abriera más hasta el amanecer. La tensión en la casa era insoportable. Los ojos de todos estaban fijos en el camino, en la figura del jinete sin cabeza que seguía atormentándonos. Mi padre, Francisco, ya no salía más de casa por la noche, y cuando lo hacía, se aseguraba de estar acompañado. La presencia del jinete sin cabeza se había vuelto tan constante que hasta los empleados empezaron a alejarse, temiendo por su propia seguridad. Venían a mí pidiendo que tomáramos una medida, pero todos estábamos paralizados por la incertidumbre, sin saber qué hacer. Aquella noche, mientras todos trataban de descansar, el jinete apareció nuevamente, esta vez más cerca. Estaba parado en medio del camino, observando nuestra casa. No había cómo ignorarlo. El sonido de los cascos resonaba como un tambor, más fuerte y más persistente. No se movía, pero su presencia dominaba todo el ambiente. Fue cuando mi padre, con la expresión más grave que jamás había visto, nos miró a todos y dijo: «Necesitamos ir hasta él. Esto no va a parar hasta que lo enfrentemos de una vez por todas». Si había algo que yo respetaba en mi padre, era su valentía. Pero en ese momento, vi algo en sus ojos, un tipo de aceptación, como si supiera que la batalla estaba perdida. Ya no temía más a la muerte.
pero sabía que necesitaríamos algo más para acabar con aquel terror. La madrugada llegó, fría y silenciosa, y nos reunimos. Yo, mi padre, mi hermano Bruno, todos con los rostros tensos y los corazones latiendo más fuerte que nunca. Armados con lo que podíamos, partimos hacia el camino, donde el jinete siempre aparecía. La luz de la luna iluminaba nuestra trayectoria, pero la niebla lo hacía todo más sombrío. El sonido de los cascos nos seguía, pero el jinete aún no estaba a la vista. Cuando llegamos al punto donde normalmente surgía, el silencio era absoluto. El viento, que antes se movía de forma inquieta, parecía haberse detenido. El camino estaba vacío, pero podíamos sentir su presencia. Fue entonces que mi padre se adelantó, con una calma imperturbable. Llegó la hora de terminar con esto. Avanzó hacia el medio del camino, y todos lo seguimos, sin valor para volver. Lo que sucedería después, no lo sabía, pero sabía que no podría dudar. El jinete, como si supiera que estábamos listos para enfrentarlo, apareció frente a nosotros. El caballo negro, relinchando suavemente, dio un paso al frente, y ahí estaba él, el jinete sin cabeza. Era real. Podíamos ver ahora que estaba tan cerca. Realmente no tenía cabeza. Extendió la mano, como si nos desafiara. Pero, en ese momento, mi padre levantó una pequeña cruz, un símbolo de fuerza que el jinete no parecía soportar. Entonces, mi padre empezó a rezar una oración antigua. Reconocí la plegaria. Mi abuelo había enseñado esa oración. Decía que tenía gran poder contra el mal. El jinete retrocedió, los cascos del caballo ahora siendo oídos en una retirada apresurada. Era como si el espíritu estuviera en conflicto, tratando de decidir si aún valía la pena perseguirnos o si debería seguir adelante. Mi padre continuó rezando. El jinete se quedó frente a nosotros una última vez, y luego desapareció en la niebla, como si nunca hubiera existido. El camino volvió a estar silencioso, pero ahora había algo diferente en el aire. El miedo que nos consumía fue reemplazado por un alivio inexplicable, como si finalmente hubiéramos vencido. Aquella noche volvimos a la casa aún con miedo, en silencio, prestando atención a cualquier sonido en el camino. Pero nada más sucedió y el jinete nunca más apareció. Quedamos en paz. Tiempo después me enteré al conversar con un anciano del pueblo cercano, que mucho tiempo atrás, un hombre fue decapitado en aquella región, en una hacienda en las cercanías del rancho. Fue acusado falsamente de robo, pero no logró probar su inocencia. La ejecución cruel era para dar ejemplo, pero el hombre, que era un excelente jinete y trabajaba cuidando el ganado a caballo, nunca descansó. Después de su muerte, empezó a aparecer montado en su caballo, sin su cabeza, siempre apareciendo a hacendados y dueños de ranchos. La gente empezó a decir que odiaba a los propietarios de tierras, porque quería cobrarles su deuda. Después de todo, había sido asesinado injustamente por orden de un poderoso hacendado, que usó su posición para hacer justicia con sus propias manos, pero acabó matando a un inocente. El verdadero culpable fue descubierto meses después, pero ya había huido, llevándose consigo todo lo que había robado de la propiedad. Cuando escuché la historia, comprendí por qué nuestra familia fue elegida por aquella aparición. Entonces, hoy sé en el fondo que el jinete sin cabeza nunca será completamente derrotado. Volverá para cobrar el mal que le fue hecho. Todo lo que deseo es que la próxima vez no sea yo, ni nadie de mi familia, quien lo vea. También rezo para que su alma de alguna forma encuentre la paz. Me llamo David y soy ingeniero agrónomo. Mi vida siempre giró alrededor de los campos, de los cultivos, del olor a tierra mojada después de la lluvia. Era lo que me encantaba hacer. El trabajo me llevaba por caminos solitarios,
entre pueblos y ranchos donde el tiempo parecía andar más despacio. Mi día empezaba temprano y, la mayoría de las veces, terminaba tarde. Muchas veces, el sol ya se había puesto cuando agarraba el camino de regreso a casa. Vivo en un pueblo pequeño, pero bonito, con calles de piedra y casas antiguas de adobe. Mi esposa, Isadora, siempre me esperaba con la cena lista, aunque sabía que muchas veces llegaba demasiado tarde para comer con ella. Éramos felices, a pesar de mi rutina cansada. Yo no era un hombre supersticioso. Mi trabajo exigía lógica, paciencia y conocimiento técnico. Plagas, enfermedades en las plantas, calidad del suelo. Todo eso tenía una explicación racional. Pero hubo un momento en que mi razón fue desafiada, y es esa historia la que decidí compartir aquí hoy. Pues ya no puedo guardar lo que pasó solo para mí. Necesito contarlo. La primera vez que vi al hombre del sombrero fue en una noche común, regresando a casa después de un día largo. Mi camioneta cortaba el camino desierto, los faros iluminando solo el asfalto y el campo vacío a los lados. El radio sonaba bajito, tratando de mantenerme despierto. Fue cuando vi, a la orilla del camino, una figura parada en la oscuridad. Usaba un sombrero ancho, un poncho oscuro que le llegaba hasta los pies. Lo único que pude notar con certeza fue su postura inmóvil, como si me estuviera esperando. Pasé por él sin disminuir la velocidad, sintiendo un escalofrío inesperado subir por la espalda. Miré por el retrovisor. Ya no estaba ahí. Parpadeé varias veces, convenciéndome a mí mismo de que debía estar cansado, que mi mente me jugaba trucos. Llegué a casa inquieto, pero no comenté nada con Isadora. No quería preocuparla. Sin embargo, esa no fue la última vez que vi a ese hombre. La primera vez, pensé que era solo un tipo raro parado a la orilla del camino, tal vez algún borracho o vecino local, y lo dejé pasar. Pero, en los días siguientes, apareció de nuevo, siempre parado al margen del camino, siempre en la oscuridad. No importaba la ruta que eligiera, él estaba ahí. En diferentes puntos del camino, en carreteras que nunca repetía. Al tercer día, cuando pasé por el mismo tramo, me obligué a mirarlo directamente. Mi corazón latió más fuerte, estaba más cerca del camino que antes, y esta vez tuve la clara impresión de que él sabía que lo veía. Después de la tercera vez que vi a ese hombre parado a la orilla del camino, algo dentro de mí cambió. Antes, trataba de ignorarlo, forzaba a mi mente a creer que era solo un habitante de la región, tal vez un campesino regresando a casa. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Esa noche, llegué a casa más tarde de lo normal. Isadora ya estaba dormida, pero me dejó un plato tapado en la mesa. No pude comer. Mi estómago estaba revuelto, mi mente inquieta. Me fui a acostar tratando de alejar la incomodidad, pero el sueño no llegó fácilmente. Cuando finalmente me dormí, tuve la primera pesadilla. Estaba manejando por el camino, exactamente como en las noches anteriores. El radio sintonizado en alguna estación, tocando corridos viejos, la oscuridad pesando sobre los campos alrededor. En el sueño ya sabía lo que vendría después. Vi la figura de lejos, parada como siempre. Pero, esta vez, cuando pasé por ella, algo pasó. El hombre del sombrero levantó la cabeza. No pude ver su cara completamente, pero tuve un vistazo de algo mal. El contorno de la cara era extraño, demasiado alargado, y en el espacio donde debían estar los ojos, solo había dos sombras profundas. En el sueño, mi cuerpo se heló, mis manos sudaban en el volante y mi respiración se volvió corta. El radio falló, soltando chirridos, y mi camioneta empezó a perder velocidad, como si el motor estuviera siendo ahogado por alguna fuerza invisible. Cuando miré por el retrovisor, estaba sentado en el asiento de atrás. Desperté con un grito atorado en la garganta, el corazón latiendo demasiado fuerte.
Miré alrededor. Estaba en mi cuarto. Isadora dormía a mi lado, ajena a mi terror. El cuarto estaba oscuro, pero sentí que no estábamos solos. Contuve la respiración y me quedé inmóvil, escuchando. Fue entonces cuando lo oí. Un susurro bajo, arañando el silencio de la casa. David. El sonido venía de algún lugar del cuarto. Mi sangre se heló. Miré hacia el rincón más oscuro del cuarto, cerca de la puerta. El miedo me impidió mover un músculo, pero sentí algo ahí, algo que no podía ver completamente. Parpadeé, tratando de convencerme de que todavía estaba atrapado en la pesadilla. Pero entonces, la puerta del cuarto se cerró sola, con un chasquido seco. En ese momento, tuve la certeza. El hombre del sombrero no estaba solo en el camino. Ahora me estaba siguiendo. Desperté al día siguiente con una sensación de inquietud tan fuerte que apenas pude salir de la cama. Isadora ya se había levantado y preparaba el café como de costumbre, con ese olor familiar a pan dulce recién salido del horno. Ella notó que yo estaba diferente, pero prefirió no preguntar directamente. Siempre tuvo un sexto sentido para percibir cuando yo estaba alterado, pero no quería presionarme a hablar. Sin embargo, lo que pasó esa noche no me dejó en paz. Ya no podía distinguir dónde terminaba la pesadilla y dónde empezaba la realidad. Mientras manejaba de regreso a los campos esa mañana, trataba de mantener mi mente enfocada en el trabajo, pero, en el fondo, sabía que algo muy malo estaba pasando. Traté de convencerme de que el hombre del sombrero era solo una ilusión de mi mente cansada, que el miedo y el estrés del trabajo me estaban haciendo ver cosas. Pero, cuando manejaba por el camino, siempre sentía ese escalofrío en la espalda, la sensación de ser observado. Fue esa tarde, mientras trabajaba en un cultivo de calabazas en un rancho distante, que algo aún más extraño pasó. Estaba inspeccionando las plantas cuando una voz baja susurró en el viento. Me quedé paralizado, tratando de entender lo que había oído. El viento se calmó, pero el sonido continuó, como si estuviera haciendo eco dentro de mi cabeza. David, tú eres el elegido. Mi mente casi no procesó las palabras, pero mi cuerpo respondió. Miré alrededor, viendo solo las largas líneas de plantas, tan verdes, tan tranquilas, pero había algo extraño en el aire. La sensación de que el mundo estaba perdiendo la claridad. Mis ojos recorrieron el campo en busca de alguna explicación, pero el único sonido era el susurro de las hojas. Con un esfuerzo, respiré hondo y traté de alejar la sensación de que algo me estaba cazando. Cuando terminé el trabajo en ese rancho y volví a la camioneta, algo aún más bizarro pasó. Al pasar por uno de los árboles, vi una sombra moverse rápidamente, pero que al mirar hacia el lado, no había nada ahí. Eso no fue todo. Esa noche, cuando regresé a casa, la extraña presencia parecía seguirme más de cerca. El camino que solía recorrer parecía más oscuro, más estrecho, como si los árboles y los campos alrededor se estuvieran cerrando sobre mí. Cada curva parecía más larga, y el sonido de las llantas en el camino se mezclaba con la sensación de que había algo detrás de mí. Fue cuando lo vi de nuevo, a la orilla del camino, como si me estuviera esperando. El hombre del sombrero estaba ahí, de pie, inmóvil, pero esta vez no estaba tan lejos, estaba más cerca. Casi pude ver los detalles de su cara, pero aún así había algo muy mal ahí. Sus ojos estaban negros, sin vida, como si no fueran ojos humanos. Miré hacia adelante, tratando de ignorar su presencia, pero cuando pasé por él, sentí un frío helado en la nuca y un pensamiento se formó en mi mente. Está viniendo detrás de ti. Mi pie presionó el acelerador y la camioneta salió disparada por el camino. Pero, incluso con la velocidad, sentía la presión de su presencia, como si me estuviera alcanzando, como si el camino se estuviera acortando. Cuando finalmente llegué a casa,
El peso que sentía en la espalda no desapareció. Era como si todavía me estuvieran siguiendo. La sensación de estar siendo observado, de que el hombre del sombrero nunca me dejaría en paz. Isadora notó mi estado y preguntó si estaba bien, pero no sabía qué responder. La miré, y entonces la verdad me golpeó de forma brutal. Ya no estaba seguro en ningún lugar. El hombre no me dejaría en paz. Me estaba eligiendo. Las noches se volvieron cada vez más insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el peso de su presencia, como si estuviera ahí, observando, esperando. Sabía que el hombre del sombrero estaba más cerca que nunca, y más aterrador aún, sentía que me quería, que mi vida se había convertido en algo que él deseaba poseer. Era imposible escapar. Durante el día, las voces y los susurros continuaban. Cada vez que estaba solo en el campo o en algún lugar aislado, el sonido parecía venir de todos lados, haciendo eco en mi cabeza, encogiéndome por dentro. David, estás destinado a mí. Ya no sabía qué hacer. Mi razón estaba siendo corroída, y lo que antes eran extraños encuentros a la orilla del camino, ahora se volvían algo palpable, algo real. Sentía su presencia hasta en mi propia casa. En una noche particularmente sombría, después de un largo día de trabajo, decidí ir al rancho, donde había empezado a notar más disturbios, donde esa figura más parecía asustarme, molestarme y observarme. Fue en el camino hacia ese rancho que lo vi por primera vez. Necesitaba entender qué estaba pasando. Tal vez el ambiente me estaba afectando, o tal vez era algún tipo de fenómeno natural. Mi camioneta cortaba el camino estrecho que llevaba hasta la hacienda. Las luces de la ciudad ya estaban distantes, y el único sonido era el de las llantas arrastrándose sobre el asfalto. Estaba casi en el lugar, cuando vi la sombra de nuevo. Se movió, cruzando el camino frente a mi carro con una agilidad imposible. El corazón se me disparó. Me di cuenta de que ya no era solo el hombre del sombrero ahora, era algo más. El hombre ya no estaba solo. Sombras, figuras oscuras y deformadas, empezaron a aparecer a lo largo del camino, como si estuvieran saliendo de la nada, surgiendo de las sombras y de los árboles, como si me estuvieran esperando. Desesperado, pisé a fondo el acelerador y atravesé el camino lo más rápido posible. No miré hacia atrás, pero el sonido de las figuras aún resonaba en mi cabeza. Mi visión se nubló. Mis manos sudaban tanto que el volante casi se me resbalaba de los dedos. Cuando finalmente llegué al rancho, la sensación de que algo me seguía se intensificó. Las construcciones parecían aún más antiguas. El campo alrededor estaba más denso. Fui hasta el punto más alejado del cultivo, donde había encontrado lo que me parecía ser un lugar tranquilo, pero ahora parecía un laberinto de sombras. Estaba decidido a descubrir la verdad. Fue entonces cuando escuché una voz, diferente a todas las otras que había oído hasta entonces. No venía de mi cabeza. Era real, una voz nítida, clara, pero no humana. David, yo sé lo que quieres. La voz era grave, hacía eco en la tierra, reverberando en los árboles y en las rocas alrededor. El miedo me paralizó. No pude reaccionar, no pude moverme. Entonces, lo escuché de nuevo. Puedo darte todo lo que deseas. Dinero, una propiedad más grande, los hijos que deseas tener. Tendrás la vida que realmente deseas en tu corazón, pero que no compartes con nadie. Me helé. ¿Cómo sabía que yo deseaba tener más dinero? ¿Cómo podía saber que yo quería hijos y una casa grande, con una vida mucho más cómoda? Entonces, cuando miré hacia la oscuridad, vi una figura acercándose lentamente. Era él, el hombre del sombrero, pero ahora había algo más. Estaba más grande, su silueta más imponente, sus sombras más densas, casi como si el propio campo lo estuviera creando. Mi garganta se secó, el aire se volvió pesado.
Levantó una de sus manos, como si me llamara, y, de repente, entendí. No solo quería asustarme, quería algo de mí. Entonces declaró: David, es solo un pequeño precio, tu alma. Casi me desmayo de miedo. ¿Mi alma? Si aceptaba, significaba dar mi propia existencia. Me vi en una encrucijada. Si miraba de vuelta, si aceptaba la invitación, probablemente tendría todas esas cosas, pero el precio sería alto cuando llegara la hora. Ahora, si corría, ¿qué sería? ¿Me perseguiría hasta los confines del mundo? La respuesta me parecía simple, pero el miedo impidió mi decisión. No sabía qué hacer. Estaba completamente atrapado en ese ciclo, en ese juego que parecía ser controlado por él. Y él lo sabía. Esa noche fue el punto de ruptura. El miedo, la sensación de estar siendo cazado por algo que no podía comprender, se apoderó de mí de una forma absoluta. No sabía si todavía estaba soñando o si lo que estaba pasando era real, pero a medida que el hombre del sombrero se acercaba, la certeza se apoderó de mí. Me quería y no había forma de escapar. Estaba atrapado en una pesadilla interminable y todo lo que más deseaba era despertar. Pero los eventos que se desarrollaban ante mis ojos ya no tenían nada de onírico. Eran concretos, reales, como si mi mente ya hubiera sido consumida por el vacío de su presencia. El hombre, con sus ojos negros y la figura gigantesca, dio un paso adelante. Su sombra parecía engullir todo alrededor, como si fuera la propia noche que se manifestaba en forma física. No necesitaba hablar. Yo sabía lo que quería, mi alma, mi vida, convertirme en un esclavo. Ya no pude resistir más. Pensaba en la propuesta que me hizo, en lo que ofrecía, en todo lo que tendría. También pensaba en lo que me costaría. No sabía qué más hacer. El miedo, la confusión, la desesperación, todo aquello me dominaba de una manera tan poderosa que mi cuerpo no respondía. Ya no podía correr. Mis pies estaban como clavados en el suelo, pegados a la tierra. No era más que una víctima ante una fuerza mucho mayor que yo. Fue cuando, en el fondo de mi mente, surgió una idea vaga. Un recuerdo. La voz de mi abuelo, que siempre me contaba historias sobre cosas que no podían ser explicadas. Hablaba sobre fuerzas antiguas que habitaban el mundo, entidades que andaban al margen de lo real y lo sobrenatural. Sobre seres que aparecían a personas vulnerables tratando de convencerlas de entregar su alma a cambio de más comodidad material, y sobre cómo eso era una gran ilusión, cómo no valía la pena. También hablaba sobre el uso de palabras, rituales, encantamientos que podrían alejar a estos seres. No sabía si aquello todavía tenía sentido o si era solo mi mente buscando una salida desesperada. Pero, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el hombre del sombrero avanzó de nuevo. Ahora estaba más cerca de mí que nunca. Mis instintos empezaron a tomar el control. Sin saber exactamente lo que estaba haciendo, comencé a recitar algunas palabras que mi abuelo me había enseñado, palabras que él decía habían sido pasadas de generación en generación, palabras que tenían poder sobre las tinieblas. No sabía si aquello funcionaría, pero al menos era un intento. A medida que pronunciaba las palabras, algo extraño sucedió. La sombra del hombre del sombrero pareció vacilar, como si estuviera siendo alejada. Sus pasos se detuvieron por un instante, y pude ver, por primera vez, el verdadero rostro de su ser. Una máscara de rabia y dolor, una expresión que reflejaba algo mucho más antiguo y poderoso de lo que jamás podría comprender. Con la voz temblorosa, continué las palabras, cada vez más altas, más fuertes. No sabía si estaba teniendo sentido, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba continuar. El hombre, ahora, comenzaba a distorsionarse. La forma que tomaba parecía desintegrarse,
como si la propia luz lo estuviera desintegrando. Levantó una última vez su mano, pero no logró tocarme. Su sombra desapareció como humo, y entonces, con un último grito que no era humano, se desvaneció. El silencio se apoderó de todo. Ya no había sombras, ya no había voces. El campo estaba tranquilo, como si nunca hubiera pasado nada. El miedo, que me había consumido por días, parecía haberse disipado y una sensación de alivio profundo se apoderó de mí. Pero a pesar de todo, sabía que no sería el mismo. Algo había cambiado. El hombre del sombrero podía haberse ido, pero las cicatrices que había dejado en mi alma no desaparecerían tan fácilmente. Sabía que ese encuentro, esa pesadilla, había dejado algo en mí, algo que jamás podría ser borrado. Cuando llegué a casa, Isadora me miró con preocupación. Ella notó que yo estaba diferente. Intenté sonreír, pero la verdad era que nada más sería como antes. No era solo lo que vi esa noche. Lo que sentía ahora era una sensación constante, una presencia que no podía explicar. A pesar de su preocupación, no le conté nada. Dije que era cansancio, problemas difíciles de resolver en los cultivos, no quería asustarla. Traté de convencerme de que lo peor ya había pasado, pero, en el fondo, sabía que aquella entidad, el hombre del sombrero, aún me vigilaba. Él sabía dónde estaba yo, y la única certeza que tenía ahora era que ya no podría escapar de él. El miedo que dejó fue como una marca en mi alma, y sabía que, por más que pasara el tiempo, nunca se disiparía por completo. Hasta hoy pienso en el hombre del sombrero, y rezo para poder enfrentarlo si aparece nuevamente ante mí, para mandarlo lejos, y por más tentadora que sea su oferta, rezo para permanecer firme, para seguir siendo el dueño de mi vida, de mi alma y de mi existencia. Me llamo Juan Carlos, y nací y crecí en un pequeño pueblo del interior de México. Un lugar tranquilo, donde todos se conocen, donde las mismas rutinas se repiten día tras día. Las calles son de piedra, las casas tienen fachadas coloridas y balcones de madera, y por la noche, las luces amarillas de los postes crean sombras largas en las esquinas. Aquí, la gente es sencilla, trabajadora, y lleva consigo historias antiguas, pasadas de generación en generación. Lo que voy a contar es algo que hasta hoy no entiendo bien. Todavía no sé si fue un sueño, una alucinación o quizás un castigo divino. Lo que sí sé es que el miedo que viví fue muy real, y hasta hoy mi cuerpo se eriza cuando recuerdo esta historia. Nunca volví a ser el mismo después de eso. Crecí escuchando estas historias. Mi abuela siempre decía que el pueblo estaba embrujado. Hablaba de almas en pena vagando por los callejones, de figuras sombrías en las montañas, de mujeres que llamaban a los hombres por su nombre en las madrugadas, solo para nunca más ser vistas. También decía que si el hombre atendía el llamado y acompañaba a la mujer, encontraba un destino terrible y nunca más regresaba. Yo siempre me reía de estas cosas. Para mí, todo no eran más que leyendas que los viejos contaban para asustar a los niños. Nunca fui un hombre muy religioso, ni de los que creen fácilmente en cosas del otro mundo. Mi enfoque siempre fue disfrutar la vida. Trabajaba durante el día y, por la noche, salía con mis cuates a tomar. El pueblo tiene pocos bares, pero siempre nos las arreglábamos. A veces tomábamos sentados en la plaza, otras veces íbamos a fiestas, algunas clandestinas, otras en casas de conocidos. Mis amigos eran como hermanos para mí. Arturo, el más grande del grupo, tenía un carro y siempre era el responsable de llevarnos a las fiestas en pueblos vecinos o en lugares apartados que solo nosotros conocíamos. Luis era el más bromista, el que siempre iniciaba las pláticas sobre mujeres y bebidas. Sergio era el más callado, pero nunca se negaba a una buena parranda.
Era una vida simple, sin muchas preocupaciones. Me gustaba así. No pensaba en el futuro, no tenía grandes ambiciones. Solo trabajaba, bebía, me divertía y repetía todo al día siguiente. Esa noche, todo parecía normal. Era un viernes y decidimos salir a un lugar diferente. Arturo sugirió que fuéramos a un mirador fuera del pueblo, un lugar apartado donde podríamos tomar sin que nos molestaran. Aceptamos de inmediato. No sabíamos que esa noche lo cambiaría todo. El camino al mirador era oscuro y sinuoso, un camino de terracería rodeado de campos vacíos y algunos árboles retorcidos por el viento. El lugar era conocido por su vista impresionante de las montañas y del pueblo iluminado a lo lejos, pero también cargaba historias extrañas. Decían que allí ya habían visto luces misteriosas flotando en la noche, que alguien una vez encontró huellas de caballos sin señal de dónde venían o hacia dónde iban. Pero, como siempre, nos reíamos de estas historias. Arturo manejaba con una mano en el volante y la otra sosteniendo una botella de chela. Luis y Sergio cantaban desafinados una canción que sonaba en el radio, y yo, recargado en la ventana, miraba el camino mal iluminado, dejando que la brisa fría de la noche golpeara mi cara. Cuando llegamos, salimos del carro y nos sentamos en unas piedras grandes cerca del borde del mirador. Desde allí, veíamos las luces débiles del pueblo en el valle, como pequeñas estrellas pegadas a la tierra. Tomamos, platicamos sobre las fiestas del fin de semana, nos reímos de historias viejas. Era una noche como cualquier otra, hasta que Luis, que estaba de pie, dejó de reír de repente. «¿Qué pasa?», pregunté. Él señaló hacia el camino. Todos miramos. Al principio, parecía solo un movimiento en la oscuridad, algo viniendo de lejos. Entonces, vimos claramente una carreta negra, jalada por 2 caballos oscuros, venía lentamente hacia nosotros. Las ruedas de madera cortaban el silencio de la noche con un ruido seco. Las linternas laterales de la carreta proyectaban una luz amarillenta que temblaba con el viento. Dentro de ella, sentadas como si fueran a un gran baile, había 3 mujeres. Vestían ropa elegante, largos vestidos de telas oscuras que reflejaban levemente el brillo de las linternas. Su cabello era largo, brillante, y sus caras perfectas. Nos miraban y sonreían. «¿Qué chingados es eso?», murmuró Sergio. Me levanté despacio. Mi primer pensamiento fue que se trataba de alguna actuación, tal vez una fiesta temática sucediendo en algún rancho cercano. Pero ¿quién andaría en carreta por estos caminos a esta hora? Una de las mujeres levantó una mano y nos saludó. Su sonrisa parecía dulce, invitadora. «Carnales, no sé ustedes, no, pero esto huele a suerte», bromeó Luis, ya arreglándose el pelo. Arturo, que era el más precavido del grupo, dudó. «Esto no está bien, ¿no les parece raro? ¿Alguien ha visto a alguna de estas mujeres por aquí?». Era verdad. Todos se conocen en el pueblo y esas jóvenes eran completamente extrañas. Más que eso, su ropa, joyas y la manera en que estaban arregladas era algo totalmente fuera de contexto. Parecía muy raro. ¿Y esa carreta negra extraña? No recordaba haber visto una carreta así en el pueblo antes. De hecho, era la primera vez que veía algo así en mi vida. Nos quedamos en silencio. Entonces, Arturo dijo: «Vámonos de aquí». A pesar de estar de acuerdo con Arturo por alguna razón que no sé explicar, Luis y yo dimos unos pasos hacia la carreta. Las mujeres nos observaban con atención, y por un momento sentí como si nos estuvieran estudiando. Sus ojos eran oscuros, profundos. La que estaba más cerca abrió la boca para decir algo, pero en ese instante el viento cambió. Fue sutil, pero algo en el aire se transformó. El olor de las plantas secas y la tierra húmeda dio lugar a un olor extraño, algo que solo puedo describir como carne quemada y flores podridas. El sonido del viento entre los árboles desapareció.
y el único ruido era el de los cascos de los caballos contra el suelo. Miré la cara de la mujer y por una fracción de segundo, algo cambió. Su sonrisa se ensanchó demasiado, sus ojos se hundieron sombreados, su piel, antes lisa, parecía arrugada y grisácea. Retrocedí. «Arturo, prende el carro», murmuré. Arturo fue al vehículo, se sentó en el asiento del conductor y comenzó a intentar encender el vehículo, pero el motor no arrancaba. Luis todavía estaba encantado, pero Sergio jaló su brazo con fuerza. «Vámonos ya, cabrón», gritó Arturo, girando la llave en el encendido. Entramos al vehículo rápidamente y cerramos las puertas de golpe. El motor tardó en arrancar. Mi corazón se aceleró. La carreta estaba más cerca ahora. Las mujeres seguían sonriendo, pero sus ojos estaban vacíos, muertos. Sus cuerpos parecían retorcerse levemente bajo los vestidos, como si algo se moviera bajo su piel. Entonces, el carro arrancó. Arturo pisó el acelerador. Luis todavía miraba hacia atrás, dudoso, como si una parte de él no quisiera irse. Cuando Arturo dio la vuelta y aceleró de regreso al pueblo, lo último que vi fue a una de las mujeres levantándose dentro de la carreta y mirándonos, su sonrisa ensanchándose en un ángulo imposible. Y entonces, el camino detrás de nosotros quedó vacío. No hablamos nada en el camino de regreso. El carro bajaba el camino de terracería a alta velocidad, las llantas levantando polvo y piedritas que golpeaban contra la carrocería. Arturo mantenía las manos firmes en el volante, los ojos fijos en el camino, la mandíbula apretada. Luis, sentado a mi lado, todavía miraba hacia atrás de vez en cuando, como si esperara ver la carreta siguiéndonos. Pero no había nada más que oscuridad. Sergio fue el primero en romper el silencio. ¿Qué diablos fue eso? Nadie respondió de inmediato. El radio todavía tocaba bajito una canción cualquiera, desentonando completamente con el ambiente dentro del carro. Tal vez solo era una actuación, intenté decir, pero ni yo mismo lo creía. «Una actuación, mis huevos», explotó Arturo. «¿Viste lo que yo vi? Esa mujer, eso no era normal». Y él tenía razón. Por más que yo intentara racionalizar lo que había pasado, algo dentro de mí sabía que no era solo una coincidencia. El mal olor, el silencio extraño, la manera en que ellas se movían. Recargué la cabeza en el asiento, tratando de ignorar la náusea que subía por mi estómago. Mi cuerpo todavía temblaba. Luis soltó una risa nerviosa. Tal vez solo eran mujeres guapas, y nosotros demasiado pendejos para aprovechar la oportunidad. Arturo pisó fuerte el freno. El carro se detuvo de repente en medio del camino, y todos lo miramos. «Cállate, Luis», dijo, con voz baja, casi ronca. Parecía muy asustado, como si hubiera notado algo que nosotros no percibimos. Nadie más bromeó después de eso. En cuanto llegamos al pueblo, Arturo nos dejó uno por uno en casa. Cuando bajé del carro, miré las calles estrechas y silenciosas, las fachadas antiguas de las casas mal iluminadas por los postes. Parecía que todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Pero, al entrar a la casa, cerré la puerta deprisa y eché todos los cerrojos. Esa noche, no pude dormir bien. El sueño venía e iba en fragmentos, cada uno más extraño que el otro. Me veía de nuevo en el mirador, mirando hacia el camino oscuro. Sentía el viento caliente en la cara, oía los cascos de los caballos, el crujir de la madera de la carreta, y entonces la veía. La mujer sentada en el centro de la carreta, mirándome fijamente con esos ojos profundos. Sonreía y su mano pálida se extendía hacia mí. En el sueño, me acercaba, sentía un deseo absurdo de subir a esa carreta, de sentarme a su lado. Todo mi cuerpo hormigueaba, como si estuviera siendo jalado por algo invisible. Cuando toqué su mano, desperté. Mi cuerpo estaba frío, cubierto de sudor. El cuarto estaba oscuro,
pero algo me hizo voltear hacia la ventana. Por un segundo, creí haber visto una silueta afuera. Una mujer alta, parada en la esquina de la calle, observando mi casa. Parpadeé y ya no estaba ahí. Después de esa noche, algo cambió. Al principio, traté de ignorarlo, fingir que nada había pasado. Pero la sensación de estar siendo observado nunca me dejaba. Durante el día, en el trabajo, en la cantina con los cuates, en la plaza del pueblo, sentía ojos sobre mí. No importaba cuántas veces volteara, nunca veía a nadie, pero sabía que estaba ahí. Y entonces vinieron los sueños. Todas las noches, me veía de vuelta en el camino, de pie frente a la carreta. Siempre la misma escena. La mujer sonriendo, extendiendo su mano hacia mí, la invitación silenciosa. Al principio, despertaba antes de tocarla, pero, conforme pasaban los días, llegaba más cerca. Sentía el calor de su mano contra mi piel. Sentía el olor a tierra y flores secas a mi alrededor. Y entonces, cierta noche, desperté con un susurro. Mi cuerpo se heló. La voz era baja, arrastrada, y decía mi nombre. Lentamente, volteé la cabeza hacia la ventana. Ella estaba ahí, la mujer de la carreta, alta, delgada, el cabello largo y oscuro cayendo sobre los hombros. Usaba el mismo vestido de la noche en el mirador. Pero ahora, de cerca, había algo mal. Su cara parecía irreal, como una máscara de porcelana agrietada. Sonrió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me alejé de la cama de un brinco, tropezando con uno de los muebles. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Pero cuando parpadeé, ya no estaba ahí. Solo la ventana abierta y el viento frío entrando al cuarto. Dejé de salir con mis cuates. Dejé de tomar en las plazas y en las cantinas. Mi cara se puso flaca, los ojos hundidos. ¿Estás enfermo, Juan Carlos?, preguntó mi mamá preocupada, mientras servía café en la mesa de la cocina. Mi papá permaneció en silencio, y mis dos hermanos menores me miraron curiosos. Quería contarles, decir que había algo persiguiéndome, que esa mujer quería llevarme, pero sabía que sonaría loco. Entonces, solo negué con la cabeza. Solo no he dormido bien. Ella me miró con desconfianza, pero no insistió. Esa noche, aseguré todas las puertas y ventanas antes de dormir, pero el miedo estaba ahí, en el fondo de mi pecho, como un peso invisible. Me quedé dormido sin darme cuenta, y entonces oí el ruido. Ruedas de madera crujiendo en la calle, cascos de caballos golpeando contra el suelo. El olor a flores secas y podredumbre invadió mi cuarto. Sabía que no debía mirar por la ventana, pero algo dentro de mí me forzó a levantarme. El vidrio estaba empañado por el frío, pero aún así, la vi. La carreta parada en la calle, los caballos inmóviles, las linternas temblando con el viento, y ella, esperándome. Esta vez, no sonrió, solo extendió la mano, y supe que, si aceptaba, nunca más volvería. Mi garganta se secó. El cuarto parecía demasiado pequeño, sofocante. No podía desviar los ojos de la escena afuera. La carreta estaba parada justo frente a mi casa. Los caballos, inmóviles como estatuas, parecían hechos de sombras densas. La luz de las linternas temblaba con el viento, proyectando formas distorsionadas en las paredes de las casas vecinas. Y entonces, ella se movió. La mujer bajó de la carreta sin hacer ningún sonido. Su vestido ondeaba como si estuviera sumergido en agua. Con cada paso que daba, mi pecho se apretaba más, como si algo invisible estuviera jalando mi aire. Sus ojos me encontraron. Sentí una fuerza empujándome hacia adelante. Mi cuerpo hormigueaba. Mis pies parecían a punto de moverse solos. Ella extendió la mano. Esta vez, oí su voz. «Ven». Era un susurro, pero parecía resonar dentro de mi cabeza.
Mis dedos tocaron el vidrio de la ventana. Algo en mí quería abrirla, quería salir, quería seguirla. Pero en el fondo, una parte de mi mente gritaba que resistiera. Cerré los ojos con fuerza. No mires, no escuches. Mi corazón martilleaba contra el pecho. Todo mi cuerpo temblaba. El aire a mi alrededor parecía volverse más denso, más frío. Fue entonces cuando oí otro sonido. Un gallo cantando. El sonido cortó el silencio de la madrugada como una navaja. Sentí un chasquido dentro de mi cabeza, como si algo invisible se hubiera roto. Mi respiración volvió de repente y me tambaleé hacia atrás. Cuando abrí los ojos, ella todavía estaba ahí, pero algo había cambiado. Su cara ya no estaba serena, estaba furiosa. Inclinó la cabeza, los ojos ardiendo en algo que no era humano. Sus labios se movieron, formando palabras que no entendí. El viento sopló con fuerza, haciendo que las velas de las linternas oscilaran violentamente. Entonces, su hermoso rostro rápidamente se transformó en uno macabro, lleno de arrugas, con una piel grisácea, una cicatriz terrible en el lado izquierdo y ojos totalmente negros que no parecían humanos. Su cuerpo se volvió esquelético, y su piel completamente estirada como si no tuviera carne, solo huesos. Fue solo unos segundos, pero suficiente para que nunca olvidara lo que vi. Y entonces, en un parpadeo, volvió a ser una bella joven, como era antes, y se dio la vuelta. Contuve un grito, no quería despertar a mis papás y mis hermanos. Mi corazón estaba acelerado y el miedo me paralizaba. Entonces, subió a la carreta con un movimiento fluido y antinatural. Los caballos, antes inmóviles, levantaron las patas delanteras y soltaron un relincho ronco. Las ruedas crujiendo contra la piedra sonaron como un lamento profundo. Y entonces, se fue. La carreta desapareció en la oscuridad de la calle, desvaneciéndose como niebla al amanecer. Me quedé ahí, inmóvil, todo el cuerpo sudando frío. Mis rodillas flaquearon y me senté en el suelo, respirando pesadamente. No dormí más esa noche, temblando de que volviera. Las noches siguientes me quedé despierto lo más que pude, con miedo de que regresara. Los días pasaron y nunca más la vi. Con el tiempo volví a dormir normalmente, pero todavía oigo, a veces, en las madrugadas silenciosas, el sonido distante de ruedas crujiendo y cascos golpeando en el camino de tierra. Y siempre que eso pasa, recuerdo la invitación que casi acepté, y lo que podría haber pasado si hubiera subido a esa carreta. Hoy ya no dudo de las historias que mi abuela contaba, ni pienso que son solo leyendas. Hoy sé que algunas leyendas son reales y hay que tener cuidado con lo desconocido.